¿Alguna vez has escuchado algo en la oscuridad y pensado que no estabas solo? ¿O soñado algo que después se hizo realidad, o casi? Bienvenido a Relatos del Más Allá, el lugar donde los secretos que no pueden contarse en la luz cobran vida al caer la noche. Cada semana traemos historias basadas en hechos reales, leyendas urbanas aterradoras y relatos inéditos que te harán pensar dos veces antes de apagar la luz. Si te gustan los misterios que desafían la razón, los susurros que vienen de más allá de esta dimensión, entonces quédate, porque esto se pone mucho peor de lo que crees. Y recuerda, si algún relato te atrapó, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Porque en Relatos del Más Allá, siempre hay algo observando desde las sombras. Número 1. No te imaginas lo que vi en ese Oxxo. La oscuridad es mi única compañía ahora, y el recuerdo de esa noche en Taxco, Guerrero, me persigue como una sombra. Nunca debí haber aceptado ese turno extra. Era una noche fresca de enero, el aire olía a tierra mojada y a las bugambillas que adornan las calles empedradas. Las luces coloniales de Taxco parpadeaban con un ritmo lúgubre mientras yo caminaba hacia el Oxxo de la plazuela de San Juan. Necesitaba el dinero, mi abuela enferma dependía de mí y el turno nocturno pagaba un extra. Don Ricardo, el gerente, me había dado la llave con una mirada de lástima. Nadie quiere el turno de la madrugada, dijo, y ahora sé por qué. Al entrar, un escalofrío me recorrió la espalda. El silencio era denso, diferente al bullicio habitual. Las neveras zumbaban con un eco extraño y las luces fluorescentes parpadeaban, arrojando sombras danzantes sobre los pasillos. Revisé la caja, ordené unas papitas y un par de refrescos. Todo normal, ¿no? Pero entonces, un leve rasguño provino del pasillo de los abarrotes. Pensé que era un ratón, de esos que se colan por la noche, y lo ignoré. Pasó una hora. Los minutos se estiraban como chicle. Volví a escuchar el rasguño, esta vez más fuerte, como si algo arañara el metal de los estantes. Me acerqué con el corazón latiéndome en la garganta. Nada. Solo las latas de frijoles y los paquetes de tortillas apilados. Me reí de mí mismo. El cansancio me estaba jugando una mala pasada. Fue entonces cuando lo sentí. Un aliento helado en la nuca, a pesar de que la puerta estaba cerrada y el aire acondicionado apagado. Me giré bruscamente, pero no había nadie. El aroma a copal, denso y antiguo, impregnó el aire, un olor que me recordaba a los altares del Día de Muertos. No era normal. Un Oxxo no huele a copal. La tensión se apoderó de mí, cada fibra de mi cuerpo gritaba que algo no andaba bien. El sonido del rasguño regresó, pero esta vez venía de la bodega. Un rasguño rítmico, como si alguien intentara desesperadamente salir. Mis manos temblaban mientras me acercaba a la puerta metálica. Puse la oreja y escuché algo más, un lamento ahogado, como el de una mujer sollozando. La leyenda de la Llorona, que a veces se dice que merodea cerca de los riachuelos y plazas, vino a mi mente, pero esto era diferente. Era más cercano, más real. Abrí la puerta de la bodega con lentitud, esperando ver algo o a alguien. La oscuridad me engulló. Encendí la linterna de mi celular y el haz de luz tembló en mis manos. Viejas cajas de cartón apiladas, botellas de agua vacías, y en el fondo del pasillo, casi oculto por las sombras, vi algo. No era una persona. Era una muñeca de trapo, de esas que hacen las artesanas locales, pero estaba tendida en el suelo, boca abajo. Mientras la luz la enfocaba, sentí como mis ojos se abrían de par en par. La muñeca se movió. No se movió. La vi. Vi cómo se levantaba lentamente. Mis pies se quedaron pegados al suelo. La muñeca, con sus ojos de botón,
se giró hacia mí. No tenía boca, pero escuché un susurro, un murmullo indescifrable que resonó en mi cabeza. El olor a copal se intensificó, volviéndome el estómago. Mis rodillas flaquearon y di un paso hacia atrás, tropezando con una caja. Caí al suelo, la linterna se apagó y la oscuridad me envolvió. Me arrastré hacia atrás, lejos de la muñeca. La escuché arrastrarse en la oscuridad, cada pequeño roce de tela contra el suelo helado. Sabía que no estaba soñando. No podía ser un sueño. Mis pulmones ardían por el esfuerzo. Llegué a la puerta, desesperado por salir. La empujé con toda mi fuerza y corrí. Corrí por las calles de Taxco bajo la luna pálida, sin mirar atrás, con el eco de ese susurro y el olor a copal grabados en mi memoria. Ahora, cada oxo que veo me provoca un escalofrío. La muñeca, el susurro, el olor a copal. ¿Qué era? No lo sé. Pero una cosa es segura, nunca volveré a trabajar en un oxo de noche. ¿Y tú, te atreverías a entrar a uno después de la medianoche en un pueblo como Taxco? Número 2. El calor húmedo de Palenque me golpeó como una pared al salir del autobús. El aire olía a tierra y a la vegetación exuberante que rodeaba las antiguas ruinas mayas. Necesitaba un respiro, y el oxo al final de la calle era mi única opción. Jamás imaginé que ese respiro se convertiría en mi peor pesadilla. Eran las 3 de la mañana. El turno nocturno en un oxo cerca de unas ruinas mayas no era precisamente el trabajo soñado, pero pagaba bien. Don Manuel, el encargado, me entregó las llaves con una advertencia: no te salgas del oxo, muchacho. Dicen que por aquí andan cosas raras a estas horas. No le di importancia hasta que la noche cayó. El silencio era abrumador. Solo el zumbido de las neveras y el lejano canto de los grillos rompían la quietud. Revisé los pasillos, acomodé algunos productos y me preparé un café. Todo parecía normal, hasta que escuché un golpe sordo en la puerta principal. Pensé que era el viento, pero el golpe se repitió, más fuerte, como si alguien intentara entrar. Me acerqué a la puerta con cautela. Miré por el cristal, pero no vi a nadie. Solo la oscuridad y la densa vegetación selvática. El sudor frío me recorrió la espalda. El olor a tierra húmeda se intensificó, mezclándose con un aroma dulce y nauseabundo que no pude identificar. El golpe volvió a sonar, esta vez acompañado de un rasguño, como si garras intentaran abrir la puerta. Retrocedí, sintiendo un nudo en el estómago. La leyenda de los aluxes, pequeños seres traviesos que habitan las selvas mayas, me vino a la mente. Pero esto no parecía una travesura. Era algo más oscuro, más siniestro. El sonido de un llanto, un lamento agudo y desgarrador, provenía del fondo del oxo, del pasillo de las botanas. Con el corazón latiéndome en la garganta, me acerqué al pasillo. La luz parpadeaba, proyectando sombras alargadas y grotescas. Al final del pasillo, vi algo que me heló la sangre. Un niño, vestido con harapos, estaba sentado en el suelo, sollozando. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos, grandes y oscuros, me miraban con una tristeza infinita. Me acerqué al niño, intentando calmarlo. ¿Estás bien? ¿Qué te pasa?, le pregunté. El niño no respondió. Solo me miraba fijamente y su llanto se intensificó. El olor dulce y nauseabundo se hizo más fuerte, casi insoportable. Sentí un mareo repentino y la visión se me nubló. De repente, el niño dejó de llorar. Su rostro se transformó, sus ojos se volvieron rojos y su boca se abrió en una sonrisa aterradora. Su piel comenzó a brillar con una luz verdosa y sus manos se alargaron, convirtiéndose en garras afiladas. El aire se llenó de un susurro, una voz antigua y gutural que resonaba en mi cabeza: tú eres el siguiente.
Grité y corrí. Corrí tan rápido como pude, sin mirar atrás. Salí del Oxxo y me perdí en la oscuridad de la selva, con el eco de esa voz y la imagen de ese niño grabados a fuego en mi mente. No sé qué era ese niño, o qué quería de mí. Pero sé que jamás volveré a pisar un Oxxo cerca de unas ruinas mayas. ¿Y tú, te atreverías a pasar la noche en uno? Número 3. El olor a pan de dulce recién horneado y a gasolina quemada siempre me recuerda a la Ciudad de México. Nunca pensé que un Oxxo en un barrio tradicional como Coyoacán se convertiría en el escenario de una noche que no puedo borrar de mi mente. Eran las 2 de la mañana y el turno de la noche apenas comenzaba. La necesidad de pagar las cuentas era más fuerte que cualquier superstición. Don Fernando, el dueño del Oxxo, me había advertido con su voz ronca: este lugar tiene historia, mijito. Dicen que por aquí, en las noches, se pasea el alma de una niña que no encontró su hogar. Solté una risita nerviosa, pensando que era solo una de esas leyendas urbanas que tanto abundan en la capital. Pero a medida que la noche avanzaba, la risa se me fue borrando del rostro. El Oxxo estaba extrañamente silencioso, a pesar de estar en una avenida principal. El tráfico había disminuido a un murmullo lejano y las luces fluorescentes zumbaban con una cadencia inquietante. Revisé la caja, acomodé los cigarros y las cervezas y me preparé para una noche larga. Fue entonces cuando escuché el primer sonido, un ligero tintineo de llaves, como si alguien estuviera jugando con ellas. Me asomé al pasillo de los dulces. Nada. Solo los empaques de colores brillando bajo la luz pálida. Pensé que era mi imaginación, quizás el cansancio. Pero el tintineo se repitió, esta vez más cerca, como si las llaves estuvieran cayendo y rebotando en el suelo. Un escalofrío me recorrió la espalda. El aire se volvió frío de repente, un frío que calaba los huesos, a pesar de la temperatura templada de la noche en la ciudad. El olor. De repente, sentí el inconfundible aroma a vainilla y a leche tibia, un olor dulce y reconfortante que me trajo recuerdos de mi infancia y de los atoles que preparaba mi abuela. Pero aquí, en el Oxxo, el olor a vainilla era macabro, fuera de lugar. La tensión se acumuló en mi pecho. Cada fibra de mi ser me decía que no estaba solo. El tintineo de las llaves se transformó en un arrastre suave, como si algo pequeño y metálico se deslizara por el piso de baldosas. Provenía del pasillo de Los Lácteos. Me acerqué lentamente, sintiendo el corazón golpeándome las costillas. Al doblar la esquina, mis ojos se abrieron desmesuradamente. Allí, en el suelo, había un pequeño llavero con una muñequita de porcelana. Era el tipo de llavero que una niña pequeña llevaría. Mientras lo observaba, una de las llaves, la más pequeña, comenzó a girar por sí misma, haciendo un sonido chirriante. Luego, vi una pequeña huella de zapato en el polvo del piso, justo al lado del llavero. Demasiado pequeña para ser de un adulto. Mis piernas temblaron. Me agaché lentamente para recoger el llavero, pero justo cuando mis dedos estaban a punto de tocarlo, la muñequita de porcelana se inclinó hacia mí. Sus ojos pintados, fijos y sin vida, parecían mirarme directamente. Y entonces, escuché un suave susurro, casi imperceptible, como el de una niña pequeña: juega conmigo. Dejé caer el llavero y me levanté de un salto. El aire se volvió helado y el olor a vainilla se hizo abrumador, casi asfixiante. Escuché una risita infantil, una risita dulce pero escalofriante que resonó en todo el Oxxo. Corrí hacia la caja, desesperado por salir. Mis manos temblaban mientras forcejeaba con la cerradura. Logré abrir y salí disparado hacia la calle, sin mirar atrás. Corrí por las calles adoquinadas de Coyoacán, bajo las sombras de los árboles antiguos, con el sonido de esa risita infantil persiguiéndome. No sé qué era esa niña, o qué quería.
Pero una cosa es segura, nunca más volveré a trabajar en un Oxxo de noche, especialmente en un barrio con tanta historia. ¿Y tú, te atreverías a jugar con lo que se esconde en la oscuridad de un Oxxo en la Ciudad de México? Número 4. La brisa salada y el aroma a mangle me envolvieron al bajar del colectivo en Bacalar. Este pueblo mágico, famoso por su laguna de 7 colores, era mi escape, mi última oportunidad antes de ahogarme en deudas. El Oxxo de la plaza principal me ofrecía un turno nocturno, una paga decente y lo que creí sería la paz. Qué equivocado estaba. El aire espeso de la noche tropical era pesado, casi pegajoso. Don Eusebio, el encargado, me dio las llaves con una mirada que no supe descifrar. Aquí, en Bacalar, el agua lo guarda todo, y a veces, lo suelta, murmuró antes de irse. Pensé en los mitos mayas de los cenotes, de seres que habitan en las profundidades, pero nunca en un Oxxo. El silencio de la madrugada era denso, interrumpido solo por el lejano croar de las ranas y el suave zumbido de las cámaras frigoríficas. Acomodé los refrescos, revisé la caducidad de los yogures y me preparé para el tedio. De repente, un chapoteo. Suave, repetitivo, como si alguien estuviera jugando con agua en el fondo del local. Me dirigí hacia el área de limpieza, donde guardábamos el agua y los cubos. Las luces fluorescentes parpadeaban, creando un efecto estroboscópico que distorsionaba las sombras. El chapoteo se detuvo al acercarme. Nada. Solo los productos de limpieza apilados. Me burlé de mí mismo por la sugestión, atribuía los sonidos al calor y al cansancio. Pero entonces, lo sentí. Un frío gélido y húmedo que ascendía desde mis pies, calándome los huesos. Un olor penetrante al lago, a lodo fresco y a algas, un aroma que evocaba las profundidades de la laguna. No era el olor a limpio, ni a comida. Era el olor del agua estancada, de algo que venía de lo profundo. La piel se me erizó. El chapoteo regresó, esta vez provenía del pasillo de las botanas. No era un simple goteo, era el sonido de algo arrastrándose, algo empapado, sobre el piso de baldosas. Cada chap-chap resonaba en el silencio del Oxxo, acercándose lentamente. Mi respiración se aceleró y mi corazón martilleaba en mi pecho. Al doblar la esquina, mis ojos se abrieron en shock. En el centro del pasillo, el suelo estaba empapado, como si una tubería se hubiera reventado, pero no había ninguna fuga. Y en medio de ese charco, vi una figura. Era una silueta borrosa, como hecha de agua, con una forma vagamente humana. No tenía rostro, solo 2 puntos oscuros donde debían estar los ojos. La figura de agua comenzó a moverse hacia mí, deslizándose por el piso, dejando un rastro húmedo. El olor al lago se hizo insoportable, quemando mis fosas nasales. Escuché un susurro, una voz líquida, burbujeante, que parecía emerger del agua misma. No pude entender las palabras, pero la sensación de su presencia era aterradora, gélida, invadiéndome por completo. Grité, un sonido ahogado que apenas salió de mi garganta. Di media vuelta y corrí. Corrí sin pensar, sin mirar atrás, con el chapoteo de la figura persiguiéndome, cada vez más cerca. Las puertas del Oxxo parecían estar a kilómetros de distancia. La empujé con desesperación y salí disparado hacia la noche tropical de Bacalar, el aire salado ahora mezclado con el hedor a lodo y el recuerdo de esa silueta acuática. No volví. No sé qué era, si el espíritu de la laguna, un ser ancestral o algo más. Pero Bacalar, con su hermosa laguna, guarda secretos que no deseo volver a descubrir. ¿Y tú, te atreverías a pasar la noche en un Oxxo donde el agua no solo sacia la sed, sino que también te persigue? Número 5. El viento helado de la sierra me caló los huesos al llegar a Real de 14. Este pueblo fantasma, con sus calles empedradas y sus minas abandonadas, era mi destino final,
el lugar donde esperaban que encontrara algo de paz. El Oxxo de la entrada, la única señal de modernidad, parecía un faro en la desolación. No sabía que sería el punto de inicio de mi peor desvelo. El silencio del desierto era pesado, solo roto por el aullido lejano del viento que se colaba entre las ruinas. Don Genaro, el encargado, me dio las llaves con una expresión indescifrable. Aquí abajo, lo que se esconde no es oro, muchacho. Es otra cosa, me dijo, señalando hacia las profundidades de la tierra. Pensé en las leyendas de los mineros atrapados, pero nunca en el Oxxo. La oscuridad de la madrugada era total, apenas mitigada por el parpadeo de las luces del Oxxo. Revisé las existencias, acomodé los productos y me preparé una taza de café hirviendo para combatir el frío y el sueño. De repente, un sonido. Un repiqueteo metálico, rítmico, como si un pico golpeara la roca en la distancia. Me asomé a la puerta trasera, que daba hacia una de las minas abandonadas. La neblina cubría las bocas de las minas, como velos fantasmales. El repiqueteo se detuvo al acercarme. Nada. Solo la inmensidad oscura del desierto. Me encogí de hombros, pensando que era solo el viento moviendo alguna lámina suelta. Pero entonces, lo sentí. Un olor denso a azufre y a humedad, un aroma que me recordó a las viejas minas que había visto. Era penetrante, nauseabundo, y me revolvió el estómago. No era un olor a tubería rota, ni a gas. Era el olor de lo profundo de la tierra, de algo que había estado oculto por mucho tiempo. La piel se me puso de gallina. El repiqueteo regresó, esta vez provenía de dentro del Oxxo, del pasillo de las harinas. No era un simple golpeteo, era el sonido de algo arrastrándose, algo pesado y metálico, sobre el piso de cemento. Cada clac-clac resonaba en el silencio del local, acercándose lentamente. Mi pulso se disparó y el sudor frío corrió por mi espalda. Al doblar la esquina, mis ojos se abrieron en terror. En el centro del pasillo, el suelo estaba cubierto de una fina capa de polvo, como si alguien hubiera estado excavando. Y en medio de ese polvo, vi una figura. Era un hombre, encorvado, vestido con ropas raídas de minero y con un casco viejo que le cubría el rostro. No se movía. Permanecía inmóvil, con un pico de minero en una mano, su punta tocando el suelo. La figura del minero levantó lentamente la cabeza. El casco se deslizó un poco, revelando dos cuencas vacías donde debían estar los ojos. Una voz rasposa, como el roce de dos rocas, emergió de lo que sería su boca: busco lo que dejé. El olor a azufre se hizo insoportable, quemando mi garganta. Sentí como la cabeza me daba vueltas y mi visión se oscurecía. Grité, un grito ahogado que se perdió en el silencio. Di media vuelta y corrí. Corrí sin pensar, sin mirar atrás, con el repiqueteo del pico persiguiéndome cada vez más cerca. Las puertas del Oxxo parecían un portal a otro mundo. Las abrí con desesperación y salí disparado hacia la noche estrellada de Real de 14, el aire helado ahora mezclado con el hedor a azufre y el recuerdo de ese minero. No volví. No sé qué era, si el espíritu de un minero perdido, una leyenda que cobró vida o algo más. Pero Real de 14, con sus paisajes desolados, guarda secretos bajo tierra que es mejor no desenterrar. ¿Y tú, te atreverías a pasar la noche en un Oxxo donde lo que se esconde no es oro, sino un eco del pasado? Número 6. El bochorno pegajoso de Veracruz se adhirió a mi piel apenas pisé el puerto. El olor a salitre, a humedad y a café recién tostado llenaba el aire. Había llegado buscando un nuevo comienzo, lejos de los problemas, y el Oxxo del malecón me ofrecía un respiro. No sabía que me entregaba a una noche que se sentiría como un naufragio. Eran casi las 3 de la mañana. El turno nocturno en el Oxxo del malecón era pesado,
pero el dinero era la boya que me mantenía a flote. Don Pepe, el dueño, un viejo lobo de mar, me entregó las llaves con una mirada sombría. El mar lo trae todo, muchacho, y a veces se cobra lo que le quitas. Pensé en los mitos de sirenas y marineros perdidos, pero nunca en un Oxxo. El silencio de la madrugada era roto solo por el suave chapoteo de las olas contra el malecón y el ocasional chirrido de las gaviotas. Revisé los cigarros, acomodé los licores y me preparé para una noche monótona. De repente, un sonido. Un suave rasgueo, como de uñas sobre cristal, proveniente de la puerta principal. Me acerqué, pensando que era algún borracho intentando entrar. Miré por el cristal, pero la oscuridad del puerto solo me devolvió mi propio reflejo. El rasgueo se detuvo al instante. Nada. Solo la negrura del mar. Me reí de mí mismo por el nerviosismo, atribuyéndolo a la sol, edad y la brisa marina. Pero entonces, lo sentí. Un frío que no era de la brisa, un frío húmedo y penetrante que me envolvió. Y el olor. Un aroma dulzón y putrefacto, como a pescado descompuesto y a flores marchitas, que me revolvió el estómago. No era el olor habitual del puerto. Era el olor de algo que había estado sumergido por mucho tiempo. La piel se me puso de gallina. El rasgueo regresó, esta vez provenía de dentro del Oxxo, del pasillo de las bebidas frías. No era un simple arañazo, era el sonido de algo deslizándose, algo resbaladizo, sobre el piso de baldosas. Cada SHHH resonaba en el silencio del local, acercándose lentamente. Mi pulso se disparó y el sudor frío corrió por mi espalda. Al doblar la esquina, mis ojos se abrieron en pánico. El suelo del pasillo estaba mojado, empapado de un líquido oscuro que no era agua. Y en medio de ese charco, vi una figura. Era una mujer, con el cabello largo y oscuro pegado al rostro, vestida con un camisón blanco que parecía empapado. No se movía. Permanecía inmóvil, de espaldas a mí. La figura de la mujer comenzó a girarse lentamente. A medida que lo hacía, el camisón se escurría, revelando una piel pálida, casi transparente. Y entonces, vi su rostro. No tenía ojos, solo dos cuencas vacías y oscuras. Una voz grave, como el murmullo de las olas que se estrellan contra las rocas, emergió de lo que sería su boca: ayúdame a volver al mar. El olor a putrefacción se hizo insoportable, quemando mis fosas nasales. Sentí como mis piernas flaqueaban y mi cabeza daba vueltas. Grité, un grito ahogado que se perdió en el aire. Di media vuelta y corrí. Corrí sin pensar, sin mirar atrás, con el SHHH de la figura persiguiéndome, cada vez más cerca. Las puertas del Oxxo parecían estar cerradas con una fuerza invisible. Las empujé con desesperación y salí disparado hacia la noche oscura de Veracruz, el aire salado ahora mezclado con el hedor a muerte y el recuerdo de esa mujer. No volví. No sé qué era, si el espíritu de una ahogada, una sirena maldita o algo más. Pero Veracruz, con su brisa marina, guarda secretos en sus aguas que es mejor dejar sumergidos. ¿Y tú, te atreverías a pasar la noche en un Oxxo donde el mar no solo te saluda, sino que también te llama desde el más allá? ¿Qué te pareció estos relatos? ¿Te asustaron? ¿O tal vez viviste alguna en carne propia? Déjanos tus impresiones en los comentarios y cuéntanos si tú también tienes una historia que contar, porque nunca se sabe quién está escuchando. No olvides suscribirte para más historias de miedo, misterio y fenómenos inexplicables. Por hoy nos despedimos, pero recuerda, mientras duermes, alguien o algo sigue contando historias en la oscuridad. Gracias por ver Relatos del Más Allá. Nos vemos en el próximo episodio, si es que sobrevives.